Bajo el sol abrasador del oeste de Estados Unidos, una madre soltera abrazaba a su hijo de 8 años, que apenas respiraba al borde de la carretera. Acababan de ser golpeados y echados como basura por la familia de su esposo. Nadie se detenía, nadie les prestaba atención. La muerte estaba a un solo parpadeo de distancia. Pero entonces, un hombre desconocido detuvo su coche y dijo: «Hay quienes mueren en la sombra, y hay quienes viven como si ardieran bajo el sol abrasador». En una carretera federal desierta sin estaciones de servicio, ni casas a la vista bajo el sol más inclemente del oeste americano, una madre y su hijo yacen desplomados al borde del camino. Nadie detiene su vehículo, nadie se vuelve a mirar. Solo el viento arrastra polvo rojo y un susurro de auxilio tan tenue como un grano de arena. El sol veraniego del oeste americano cae como un castigo. A mediodía, la temperatura supera los 100 grados de F, cerca de 40 de Gobondexe, haciendo que el asfalto se ablande bajo las ruedas. No hay sombra alguna ni un alero al borde del camino, solo tierra, grava y polvo rojo que se arremolina con el viento caliente. Al margen de una carretera solitaria que conecta la comunidad de Torres con la autopista, lejos del núcleo urbano, Isabel Morales y su hijo yacen desmayados. Isabel, con un vestido de algodón fino rasgado hasta las rodillas, cabello enmarañado, piel bronceada y descamada, y la frente salpicada de sangre, abraza con fuerza a Lucas, su hijo de 8 años, quien yace inconsciente con el brazo hinchado y sin sangre. A su lado, una bolsa de tela desgastada y una botella de agua casi vacía. No hay ambulancias, no hay teléfonos. Nadie pasa por allí. Solo el canto de las cigarras veraniegas y un calor que corta la respiración. Isabel susurra con voz quebrada: «Lucas, despierta, no asustes a mamá, te lo suplico». Lucas no responde. Sus labios están amoratados. Su mano aún agarra con fuerza el dobladillo del vestido de su madre, como si su subconsciente aún se aferrara a la esperanza. Desde detrás de una verja de hierro, en la sala de estar del primer piso de la mansión, Teresa Torres, amiga de la infancia de Charles Torres, a quien los padres de Charles siempre consideraron como una hija, observa tras el vidrio polarizado. Viste un impecable vestido blanco y sostiene un vaso de té helado. Su mirada no muestra ira ni compasión, solo frialdad, como los cubos de hielo que revuelve en su vaso. «Ella ya no pertenece a este lugar», dice una voz masculina tras el vidrio. Es Ignacio Beltrán, amigo íntimo de Charles y asesor financiero de la familia Torres. No muy lejos, más allá de la alta verja de hierro y el portón automático recién cerrado, se encuentra Isabel sentada en el borde del camino. Isabel no levanta la vista, solo inclina la cabeza y abraza con más fuerza a su hijo, como si temiera que el niño también desapareciera de sus brazos. Sobre el suelo ardiente y entre el canto de las cigarras, su corazón tiembla por lo único que le queda a Lucas. Todo lo demás, las acusaciones, las miradas de desprecio, la mansión a sus espaldas, ya no importa. Con tal de salvar a su hijo, Isabel está dispuesta a soportarlo todo. En un lugar donde no queda ni un rayo de esperanza, donde la vida parece haber sido sofocada por el desprecio y el silencio, una rueda se detiene. Y la historia comienza a tomar otro rumbo. No por un milagro, sino porque un desconocido decidió detenerse. El sonido del motor resonaba entre el calor abrasador. Una vieja Ford F-150 color gris plateado cubierta de polvo se detuvo lentamente al borde del camino. El hombre al volante bajó la ventanilla y entrecerró los ojos para mirar. Detuvo el vehículo por algo que le oprimió el corazón, no por lástima sino por un recuerdo. Gabriel Torres, de 41 años, era un millonario reservado, propietario de cientos de hectáreas de tierras agrícolas y accionista en varias empresas del sector en el oeste del país. Tras perder a su esposa e hija en un incendio, se retiró de la vida pública y vivía en reclusión en su rancho apartado a las afueras del pueblo. Ahora vivía solo, evitando multitudes y preguntas. La vio a ella, una mujer exhausta, abrazando con fuerza a un niño inconsciente. Sus ojos se encontraron los de ella, vigilantes, decididos, sin rendirse. Parecía una loba herida dispuesta a atacar si alguien se acercaba. Gabriel bajó del vehículo manteniéndose a unos pasos de distancia. Se agachó sin acercarse demasiado, con una mirada inquisitiva pero sincera. «El niño tiene fiebre. Tengo agua y un vehículo. Permítame ayudar». Isabel levantó la vista, sus ojos vacilantes.
Ya no tenía fuerzas para rechazar la ayuda. No porque confiara, sino porque no tenía otra opción. Aún sujetaba a su hijo, pero esta vez no lo impedía. No los tocaré, pero el niño tiene fiebre. Tengo agua, un vehículo y un médico. Los llevaré. Gabriel no se acercó más. Sacó una botella de agua, la abrió y la colocó en el suelo a unos pasos de ellos. Ese gesto hizo que Isabel se detuviera. Nadie en la casa Torres había hecho eso. Nadie había preguntado. Isabel miró a Lucas, sus labios agrietados, respiración agitada. Sabía que si tardaban un poco más, podría perder a su hijo. Los ojos de la madre se llenaron de lágrimas, luego asintió un asentimiento sin alternativas. Dentro del vehículo interior sencillo, olor a cuero viejo y desinfectante. Lucas yacía adormecido en el asiento trasero. Isabel apoyó la cabeza de su hijo en su regazo, usando una toalla húmeda que Gabriel le había dado para limpiar el sudor. No dijo nada. Tampoco preguntó su nombre. Gabriel echó un vistazo al espejo retrovisor. Las siluetas de Isabel y el niño se reflejaban en el cristal. Los recuerdos regresaron, la imagen de los ojos de su pequeña hija entre el humo denso de aquel día. Él dijo: «El hospital del pueblo no atiende por la tarde, pero tengo un médico de confianza, fue médico militar. Vendrá». Isabel permaneció en silencio, pero esta vez no lo miró con desconfianza. Solo había cansancio y gratitud muy sutil, pero genuina. El vehículo giró hacia un camino de tierra que subía la colina. El olor a heno seco y el relincho de caballos a lo lejos anunciaban un mundo completamente diferente, tranquilo, aislado y poco acostumbrado a la presencia de extraños. El rancho apareció con cercas de madera blanca, una casa principal de ladrillo antiguo, de 3 pisos, pero limpia y ordenada, con más de 100 años de antigüedad, pero aún imponente. Isabel despertó en el asiento, abriendo los ojos lentamente. Al darse cuenta de que ya no estaba al borde del camino, se sobresaltó, incorporándose de golpe. «¿Dónde está Lucas?» «En la habitación de al lado. Está a salvo. Ya lo están cuidando». La voz de Gabriel llegó desde la cocina. Ella entró en una pequeña habitación con suelo de madera, vio a Lucas acostado en la cama con una toalla fría en la frente y el brazo vendado. En la mesa junto a la cama había un vaso de agua y una nota breve: «Descansa. No te preocupes». Isabel se quedó allí inmóvil. Nadie había sido tan amable con ella de esa manera, sin muchas palabras, sin interrogatorios, pero suficiente para hacerla sentir respetada. Retrocedió, se apoyó contra la pared y se sentó en el suelo. Por primera vez en muchos meses se permitió respirar. En la cocina Gabriel estaba solo. No era el tipo de hombre acostumbrado a cuidar de otros, pero desde la ventana podía ver Isabelmente la forma en que Isabel limpiaba la frente de su hijo, cambiaba la toalla, partía cada pastilla como si estuviera sosteniendo todo su mundo. No cualquiera puede ser madre de esa manera. Sirvió más agua, se dio la vuelta, pero algo dentro de él ya había cambiado. No sabía el nombre completo de ella, pero tal vez el destino estaba reorganizando algo en su vida. Quizás rescatar a alguien del calor abrasador no significa curar lo que se ha marchitado en su corazón. Dentro de esa casa desconocida, los recuerdos dormidos comenzaban a despertar y no todos eran amables. Gabriel sintió un nudo en la garganta, un dolor sordo en el pecho. Hacía mucho tiempo que no se permitía recordar. La noche descendía sobre el rancho en las colinas, y el silencio solo era interrumpido por el canto de los grillos y el susurro del viento atravesando las contraventanas de madera. En una habitación pequeña, Lucas seguía con fiebre alta. Isabel estaba sentada junto a él, con las manos temblorosas al cambiarle las compresas. Sus ojos, rodeados de ojeras, reflejaban preocupación y agotamiento. No sabía cuántas veces había llorado desde que despertó, pero tenía claro que si Lucas no sobrevivía, ella tampoco podría continuar. Gabriel observaba desde la puerta. La escena le resultaba familiar, como si ya la hubiera vivido una madre que no se separa de su hijo sin importar el cansancio. Isabel miró alrededor. La casa, amplia pero vacía, tenía solo un marco de fotos reluciente en la estantería, como si siempre hubiera sido cuidadosamente preservado. Era la imagen de una mujer de cabello castaño y una niña pequeña abrazando un oso de peluche. Ese mismo oso, ahora desgastado, yacía en silencio sobre una silla. Isabel se volvió hacia Gabriel con voz apagada. «Vi la foto de tu familia.
Tu esposa y tu hija se ven hermosas. ¿Les molestará si mi hijo y yo pasamos la noche aquí? Puedo irme si les incomoda. Gabriel respondió lentamente sin mirarla. Vivía con mi esposa y mi hija, pero fallecieron en un incendio. Fueron rescatadas, pero las quemaduras y el humo fueron demasiado. No sobrevivieron. Al preguntarle si vivía solo, los recuerdos volvieron a Gabriel tan vívidos como si hubieran ocurrido ayer. Ese día las llamas envolvieron la casa de madera tiñéndola de rojo y naranja. Gabriel gritaba los nombres de su esposa e hija mientras los bomberos lo retenían. Una manta térmica cubría un cuerpo gravemente quemado, que era llevado rápidamente a la ambulancia. Dentro, Sofía, su esposa, aún consciente, le susurró al tomar su mano: «Si me amas, encuentra a una buena mujer que te cuide en mi lugar». La puerta de la sala de emergencias se cerró. A pesar de todos los esfuerzos médicos, días después, ambas fallecieron dejando a Gabriel solo en el rancho con un vacío imposible de llenar. Isabel guardó silencio. No dijo nada, solo se volvió y apretó la mano de su hijo. Pero su mirada había cambiado. Ya no mostraba desconfianza ni miedo, sino una profunda empatía. Un golpe en la puerta devolvió a Gabriel al presente. Un hombre mayor entró con un maletín médico. Era el doctor Horace Avery, médico militar retirado, quien había atendido a la esposa e hija de Gabriel en sus últimos días. Examinó a Lucas con rapidez y asintió satisfecho al ver que Isabel había actuado correctamente. Se volvió hacia ella con una mirada amable. «Lo has hecho muy bien. El niño estará bien. Gracias a ti ha aguantado hasta ahora». Isabel bajó la cabeza ocultando la gratitud que la embargaba. El doctor Avery salió al pasillo donde Gabriel lo esperaba mirando hacia la oscuridad a través de la ventana. «Cuando me llamaste pensé que se trataba de una yegua con problemas de parto. No esperaba encontrarme con una mujer y un niño». Gabriel no respondió. El doctor se acercó con voz grave. «Te vi casi morir con ellas, Sofía y la pequeña Annie. Pero ahora te veo respirar de verdad por primera vez desde entonces». Gabriel apretó su chaqueta con voz ronca. «No sé qué hacer con esto. No lo estaba buscando». El doctor Avery le puso una mano en el hombro con mirada firme. «Ella no vino a reemplazar a nadie. Vino a revivir la parte humana que hay en ti. Si dejas que el pasado te hunda otra vez, esta vez nadie podrá sacarte». Gabriel miró hacia la puerta abierta, donde Isabel estaba sentada con la cabeza apoyada en la cama, sosteniendo la mano de su hijo. Hacía mucho que no escuchaba voces en su casa, pero por primera vez no le molestaban. El silencio era suficiente para que todas sus emociones resonaran. El fuego puede consumirlo todo, pero hay recuerdos y sentimientos que nunca se extinguen. Nadie sabe cuándo sanarán las heridas, pero una casa con voces y pasos infantiles es el primer lugar donde las grietas comienzan a cerrarse, aunque sea lentamente y en silencio. Una mañana en la granja, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas finas iluminando objetos antiguos que Isabel nunca se había atrevido a tocar. Sobre la mesita de noche, un portarretratos de una familia de 3 personas seguía allí ahora cubierto de polvo. Un oso de peluche descolorido reposaba en un sillón donde alguna vez un niño solía trepar. Ahora solo quedaba el vacío. Isabel salió de la habitación sin despertar a su hijo. Caminó descalza sobre el suelo de madera fresca, observando en silencio la casa ordenada pero carente de vida. Cada fotografía, cada marca de tiza desvanecida en la pared, parecía intentar preservar un mundo que había caído en el silencio. En la cocina, Gabriel preparaba café. El aroma del café negro y fuerte llenaba el espacio tranquilo. Escuchó los pasos de Isabel, pero no se volvió. Simplemente extendió la mano señalando la tetera y una barra de pan colocada en la mesa. «Ahí tienes café. Los huevos están en el horno. Siéntete como en casa». Isabel se detuvo un momento y luego asintió levemente. No estaba acostumbrada a ser tratada como una persona y mucho menos como una invitada. Eligió una taza antigua, sirvió café y se sentó en silencio en la silla frente a él, manteniendo cierta distancia, pero sin la frialdad de antes. Al mediodía apareció Mildred McLean, esposa del sheriff del pueblo, una mujer de poco más de 40 años de complexión robusta, rostro amable y mirada profunda. Había sido enfermera en el hospital del pueblo y no llegó sola. Traía una cesta con pasteles caseros
algunas manzanas rojas y jugosas de su jardín trasero, un frasco de miel hecha por ella misma y un corazón experimentado pero sin juicios. Mildred tocó suavemente la puerta 2 veces y luego la abrió como si supiera que su presencia no sería rechazada. Isabel, algo desconcertada, se secó las manos en el delantal, pero Mildred simplemente sonrió. «Escuché que hay alguien nuevo. No vengo a hacer preguntas. Solo que, en este pueblo, cuando alguien empieza de nuevo, necesita a alguien más para no sentirse una carga». Mildred dio 2 golpecitos suaves en la puerta antes de abrirla por sí misma, como si supiera de antemano que su presencia no sería rechazada. Isabel, algo desconcertada, se apresuró a secarse las manos en el delantal. Pero Mildred simplemente sonrió. «He oído que hay alguien nuevo. No vengo a preguntar. Es solo que, en este pueblo, cuando alguien empieza de nuevo, necesita a alguien más para no sentirse una carga». Conmovida, Isabel bajó la cabeza. Mildred colocó la cesta sobre la mesa y se sentó a su lado sin esperar invitación. Sirvió té en 2 tazas de porcelana desportilladas y habló con calma. «Conozco a Gabriel desde que no tenía barba. También conocí a Sofía, su esposa, y a la pequeña Annie. Mi esposo y yo ayudamos a organizar el funeral. ¿Sabes? Después de aquello, Gabriel no salió del rancho durante 1 año entero». Isabel no respondió, pero levantó la mirada lentamente. Mildred lo notó y asintió levemente. Desde la muerte de Sofía y Annie, Gabriel casi no ha tenido contacto con ninguna mujer desconocida. Nadie ha entrado en esta casa. Nadie tuvo la paciencia ni la delicadeza para hacer que él abriera la puerta. Pero tú eres diferente. Te quedaste. No por curiosidad, no por lástima. Para los demás puede parecer una coincidencia, pero para mí es una señal. Aunque sea una esperanza tenue en el infierno que él mismo ha construido durante 6 años. Isabel apretó suavemente las manos sobre su regazo y murmuró: «Le estoy agradecida, pero no creo ser alguien especial. Solo intento sobrevivir». Mildred sonrió con ternura. A veces quienes no se consideran especiales son precisamente quienes ayudan a otros a seguir adelante. Ambas se quedaron allí en silencio bebiendo té en la vieja cocina, una con el corazón hecho trizas y la otra aún recogiendo los pedazos. Nada era seguro todavía, pero por primera vez Isabel sintió que su presencia ya no era una carga. Una tarde de fin de semana, 3 semanas después de que Isabel y su hijo se quedaran en el rancho. Nadie dijo nada. Nadie tomó una decisión explícita, pero cada comida compartida, cada colada hecha, cada toalla tendida al sol, transformaron aquella estancia temporal en una parte de sus vidas. Gabriel abrió la puerta del establo y salió al patio con paso lento. Isabel caminaba a su lado con restos de harina en las manos. No sonreían, pero su andar era más ligero. La luz dorada del atardecer bañaba el techo del viejo establo. El olor a heno seco y madera vieja se mezclaba con el sonido rítmico de los cascos de los caballos. Gabriel señaló una pequeña silla de montar colgada junto al establo. A Clara Torres le encantaba montar a la pequeña yegua. La llamaba su mejor amiga. Cada vez que montaba gritaba: «Seré una vaquera como papá». Isabel soltó una risa, pero se detuvo de inmediato. Miró hacia él y vio en la cerca un gancho de madera con un sombrero de vaquero infantil descolorido. Gabriel habló con voz grave. No le había contado esto a nadie en 6 años. «Eres la primera». Isabel no respondió. Pero en ese silencio Gabriel sintió algo que no creía volver a experimentar: seguridad. La sensación de ser comprendido sin necesidad de explicaciones. Durante los días que compartieron tanto Isabel como Gabriel, fueron cambiando aunque ninguno lo expresara. Isabel hablaba más, y su sonrisa regresaba cada mañana al ver a Lucas corretear por el jardín. Sus heridas no habían sanado del todo, pero al menos comenzaban a cicatrizar. Gabriel, quien vivía como una sombra, también empezó a abrirse. Por primera vez en 6 años, compartió recuerdos sencillos de Sofía, su esposa fallecida, y de la pequeña Annie. Hablaba despacio, como si estuviera reaprendiendo a compartir, a nombrar la nostalgia. Isabel escuchaba, sin interrumpir, sin compadecerse, solo con una empatía sincera. Había oído a Mildred hablar del dolor que Gabriel cargaba, pero ahora, al escucharle directamente, comprendía la profundidad de su pérdida. Al vivir con Isabel y Lucas, Gabriel casi recuperó la imagen de su antigua familia.
Hacía mucho que la casa no resonaba con voces risas infantiles, el bullicio de la cocina con una olla de sopa hirviendo, el aroma de pan horneado extendiéndose hasta el porche. Hacía mucho que la mesa no estaba completa ni en platos ni en personas. Allí estaban de pie entre el susurro del viento sobre los campos dorados, bajo un cielo teñido de rojo por el atardecer. Nadie hablaba de su dolor, pero ambos se estaban abriendo en silencio lo suficiente. Y fue entonces cuando Gabriel se dio cuenta, ya no vivía solo por el pasado. No hablaban de amor, nadie se atrevía a usar esa palabra. Pero la presencia mutua día tras día empezaba a suavizar las zonas endurecidas por la memoria. Y así el corazón aprendía una vez más a confiar. Isabel comenzó a quedarse más tiempo del previsto. No lo expresó con palabras, pero sus acciones lo evidenciaban. Enseñaba a Lucas a leer cada mañana, lavaba la ropa, cocinaba, remendaba camisas viejas y limpiaba rincones del rancho que llevaban años cubiertos de polvo. Ruby May, la joven vecina de 17 años que solía ayudar en el jardín, empezó a visitar con más frecuencia. Ayudaba a Isabel a regar las plantas y jugaba con Lucas, quien poco a poco recuperaba su ánimo. Mildred también pasaba cada semana trayendo pan recién horneado y compartiendo historias sin un propósito claro, pero llenas de calidez. Una tarde durante el almuerzo, el ambiente en la acogedora cocina de madera se volvió silencioso tras una risa de Lucas. Isabel cortaba pan. Gabriel servía agua cuando Lucas preguntó de repente: «Tío Gabriel, ¿puedes ser mi papá?». El tiempo pareció detenerse. Isabel se sobresaltó, dejó el cuchillo y acarició la cabeza de su hijo Lucas. «No digas eso. Tío Gabriel, no puede». Gabriel levantó ligeramente la mirada sin apartarla del vaso de agua. Pero Lucas continuó sin mostrar vergüenza. «Solo quiero que mamá tenga a alguien a su lado. Un papá, bueno, como tú, tío Gabriel. Tú no eres malo. No haces llorar a mamá como lo hacía papá Charles». Isabel miró a su hijo con los ojos llenos de lágrimas. No esperaba que su pequeño la observara con tanta atención. «¿No te gusta papá Charles?». Lucas asintió. «Solo quiero que mamá no sufra más. Sé que lloras por las noches. Solo quiero que alguien te haga sonreír, como cuando hablas con tío Gabriel». Gabriel escuchó cada palabra. Se levantó y con suavidad llevó a Lucas a la mesa de dibujo cerca de la ventana. «Allí hay mejor luz. Dibuja algo. Luego papá te ayudará a pintar un caballo». «¿Sí?». No era una afirmación directa, pero al llamarse papá, el corazón de Lucas se llenó de alegría. Sonrió ampliamente con ojos brillantes, como si hubiera descubierto un milagro. «Papá. Ahora tengo papá. Y es el mejor». Isabel, confundida, intentó corregir. «Yo, lo siento. El niño no quiso decir eso». Pero Gabriel la interrumpió suavemente. «Está bien. Me alegra que el niño vea eso en mí». Su sonrisa era tranquila, sin incomodidad. Isabel guardó silencio, pero en su corazón algo se suavizó. Isabel permaneció sentada, las lágrimas cayendo silenciosamente sobre sus manos. Gabriel regresó, sirvió más agua y por primera vez preguntó: «Nunca me contaste. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué tú y tu hijo estaban al borde del camino aquel día?». Isabel lo miró a los ojos. Gabriel habló con voz baja, sin presionar: «Si no estás lista, puedes contarlo en otro momento. Pero si hoy es el día, estoy dispuesto a escuchar». Isabel respiró hondo y comenzó a narrar. Su historia se desgranó en fragmentos como cuchillas romas que reabren heridas antiguas. Habló de Charles, su esposo cruel, manipulador de bienes, abusador emocional, que la abandonó tras quitarle todo. De un matrimonio sin amor, una transacción social donde ella era solo una dote, viviendo en una mansión lujosa, pero llorando cada noche en el suelo del baño. Del accidente de coche aquel día cuando Charles la llamó amenazante mientras conducía ebrio y perdió el control. La familia de él la culpó alegando que la llamada la desestabilizó, aunque en realidad él manejaba a alta velocidad discutiendo con su amante por el auricular Bluetooth que luego desapareció misteriosamente del expediente. La familia de Charles, liderada por Teresa, la difamó públicamente en los medios locales, creando una historia donde ella era una asesina fría, una esposa infiel, que esperaba la muerte de su marido para quedarse con su fortuna. Pero nadie mencionó la grabación de la cámara del coche que Isabel nunca vio y que tampoco apareció en el expediente oficial. Un vecino cercano
Le susurró que el video mostraba a Charles discutiendo acaloradamente con una mujer por teléfono mientras conducía, y que el auricular fue reemplazado por alguien de la familia Ignacio antes de que llegara la policía. Isabel apretó los puños y alzó la mirada hacia Gabriel. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz sonaba firme. «No soy perfecta, pero nunca he hecho daño a nadie». Gabriel permanecía a su lado, su mirada inmutable como un testigo silencioso, sin emitir juicio alguno. Isabel continuó con voz más baja, como si hablara tanto para él como para sí misma, tras años de silencio impuesto. Aquel día, Teresa me citó para una última resolución. Me dijo que si no firmaba la renuncia a la custodia de Lucas, me daría una lección final. Su voz se quebró un instante. Luego respiró hondo y prosiguió. Me sacaron del coche a la fuerza. Lucas fue empujado y se golpeó el brazo contra una piedra. No sé qué más pretendían hacer. Solo sé que cuando se marcharon tomé a mi hijo y corrí. No llevábamos nada. Pensé que si huíamos lo suficientemente lejos y rápido, pero terminamos desplomándonos justo fuera de su urbanización, bajo un sol abrasador. Nadie nos ayudó. Nadie abrió la puerta. El silencio se hizo largo. Isabel se secó las lágrimas y bajó la cabeza. Y entonces apareciste tú, sin hacer ruido, sin compasión fingida. Solo preguntaste, ¿necesitas ayuda? Gabriel parpadeó lentamente. Por primera vez comprendía que aquel encuentro no fue casual. Fue un momento decisivo. Un hombre que lo había perdido todo encontraba a alguien que estaba perdiendo la esperanza. Y él eligió no darle la espalda. Isabel apretó los labios. No te agradezco por salvarme. Te agradezco porque me viste como a una persona, no como una sombra marcada por la difamación. Y eso me salvó de desaparecer por completo. Gabriel escuchaba en silencio. No interrumpía. No ofrecía consuelo vacío. Solo estaba allí como un espejo tranquilo que reflejaba lo que el mundo había olvidado. En la sencilla cocina de madera, la luz del atardecer se filtraba por la ventana iluminando la mesa, aún con restos de pan y vasos de agua. Isabel apoyó la cabeza en su brazo, las lágrimas cayendo sobre su muñeca reseca. Pero su voz no temblaba porque por primera vez alguien realmente quería saber. «¿Y tú que estás leyendo esto? ¿Te has detenido un momento? ¿De dónde vienes? ¿De un pueblo tranquilo? ¿O de una calle bulliciosa en medio de la rutina? ¿O quizás de algún lugar más lejano? ¿Qué sientes en tu interior? ¿Una vieja herida que resurge? ¿Un ser querido que se fue? ¿O simplemente la sorpresa de reconocer que has vivido momentos similares a los de Isabel, malentendido ser empujado al margen, sin que nadie pregunte qué te ha pasado? Si puedes, detente un segundo y cuéntame qué piensas, qué sientes, qué te gustaría decirle a Isabel si ella fuera tu amiga en la vida real». Teresa Torres, tras semanas de silencio, reapareció en el pueblo. Con su habitual tono despreocupado y sus inseparables gafas de sol, visitó el salón de belleza, la tienda de comestibles e incluso la iglesia, dejando en cada lugar susurros maliciosos. Isabel se ha quedado en casa de Gabriel sola con él durante semanas, usando su belleza para atraparlo. Ignacio Beltrán tampoco se mantuvo al margen. Sonreía con desdén cada vez que alguien mencionaba a Isabel. No olviden que fue la esposa de Charles. Y ahora aparece justo cuando Gabriel está vulnerable. ¿Creen que eso es amor? Es un plan premeditado. Los rumores se propagaron rápidamente. Los comerciantes comenzaron a mirar a Isabel con desconfianza. Los saludos se volvieron secos o desaparecieron por completo. En una ocasión, al entrar en la farmacia, el dependiente se dio la vuelta fingiendo no verla. La dueña de la panadería le lanzó la factura sin mirarla. Los niños murmuraban, los adultos evitaban su mirada. Algunos incluso colocaron carteles en la entrada de la granja: «Protejamos a los hombres decentes de las mujeres manipuladoras». Isabel no reaccionó, pero su mirada al regresar a casa se tornaba cada vez más sombría. Lucas comenzó a preguntar por qué la gente ya no saludaba a su madre. ¿Mamá hizo algo malo? ¿Por qué todos la miran así? ¿Por qué ya no le venden pan? Isabel apretó la mano de su hijo, sonrió, pero su corazón se rompía. No sabía cómo explicarle que la maldad no necesita razones, solo oportunidades.
Una mañana en la pequeña plaza del centro del pueblo donde la gente se reunía para hacer compras, los fines de semana Isabel llevó a Lucas a comprar útiles escolares. Entró en la tienda con pasos ligeros pero ojos cautelosos. Como en ocasiones anteriores, los susurros comenzaron a escucharse desde las esquinas del mercado. Pero esta vez, Teresa Torres apareció con un vestido rojo llamativo, gafas de sol y una sonrisa sarcástica. Teresa se acercó y se colocó frente a Isabel bloqueando su salida. «Este pueblo es pequeño, Isabel. Los rumores se propagan más rápido que el viento. Solo hacen falta unas palabras para que la gente recuerde quién eres». Isabel respondió con calma. «Nunca he olvidado quién soy, pero parece que tú temes que la gente te olvide, por eso necesitas recordárselo». Teresa soltó una risa burlona. Una mujer mantenida fracasada que se aprovecha de la compasión de un viudo. «Creo que estoy siendo muy objetiva». Isabel la miró fijamente. «Nunca he pedido compasión a nadie. Y tú, si realmente creyeras tener la razón, no necesitarías hablar en público». Teresa se quedó sin palabras, su sonrisa se desvaneció. Los presentes comenzaron a guardar silencio. Lucas tomó la mano de su madre y preguntó: «¿Estás bien, mamá?». Isabel acarició el cabello de su hijo. «Estoy bien, porque sé que no he hecho nada malo». Teresa se alejó, pero su sombra seguía pesando en el ambiente del mercado. Isabel salió con la cabeza en alto sin arrogancia ni amargura. Solo una madre que sabía que debía ser fuerte para proteger la verdad. Finn Morgan apareció. Un joven periodista de Chicago especializado en investigaciones civiles escuchó los rumores. Llegó al pueblo con su cámara cuaderno y una aguda intuición periodística. Finn se reunió con Isabel y luego con Gabriel. Después visitó discretamente la oficina legal donde se archivaban las transacciones de tierras e inversiones. Y descubrió algo más. Charles Torres había conspirado con Ignacio Beltrán para falsificar una transacción de transferencia de tierras, haciendo que Gabriel perdiera más de 40 hectáreas de pasto en el pasado. Isabel no sabía nada, pero esta verdad era la clave para limpiar su nombre. Finn no se detuvo allí. Buscó a Isabel una tarde lluviosa. En una pequeña cafetería al final de la calle donde pocos acudían, colocó su cuaderno sobre la mesa y preguntó: «He escuchado muchas historias, muchos rumores, pero no escribo basándome en rumores. Quiero escuchar la verdad de ti». Isabel lo miró sorprendida, pero tras un breve silencio asintió: «Si lo que cuento puede ayudar a alguien a no ser malinterpretado como yo, lo fui. Estoy dispuesta». Finn escuchó atentamente. Anotó cada detalle a mano sin grabar como muestra de confianza. Al finalizar la conversación se levantó y estrechó la mano de Isabel. «Gracias. No haré esto solo por un artículo. Llegaré hasta el final para que la verdad tenga su lugar». Desde ese día, Finn no fue solo un periodista. Se convirtió en alguien que unía piezas dispersas para encontrar un desenlace justo a una historia distorsionada por el poder y los prejuicios. Isabel se presentó ante el sheriff Amos McLean, el jefe de policía del pueblo, una tarde tranquila en la comisaría. No lloró, no suplicó. Solo colocó sobre la mesa una copia del informe médico de Lucas, varios escritos relatando los hechos y una mirada directa sin miedo, solo con sinceridad. Dijo: «No tengo nada que perder, excepto a mi hijo, y necesito que conozca la verdad». El sheriff Amos McLean, un hombre de más de 50 años de complexión robusta, voz grave y mirada experimentada, al principio no creyó completamente en las palabras de Isabel. Conocía a Charles, había confiado en las historias que Teresa y Ignacio contaban. Había recibido quejas de ciudadanos, en su mayoría leales a la antigua familia Torres, sobre comportamientos sospechosos en la granja de Gabriel. Amos dudaba. Sabía que Gabriel era reservado, pero nunca había tenido problemas. Isabel era solo una mujer abandonada por su esposo. Su pasado le generaba incertidumbre. Entonces llegó Finn Morgan. El joven periodista, con cabello despeinado y zapatos polvorientos, no expresó emociones. Solo dejó un expediente, copias de contratos falsificados de Isabelciones, de un antiguo contable, y un poder notarial que Charles había firmado a espaldas de Gabriel para legalizar la apropiación de tierras. «Ella no ha engañado a nadie», dijo Finn. «El engañador fue quien ya no está, y quienes aún viven protegen ese secreto». Amos no dijo nada.
Esa noche, sentado en su mesa, la luz de la cocina iluminaba su rostro arrugado. Mildred, tras servirle una taza de té, lo miró a los ojos. «Juraste por la justicia, y la justicia no se alía con los rumores». A la mañana siguiente, el sheriff Amos ajustó su sombrero, colocó su placa y llamó a la puerta de la granja Torres. No fue para interrogar, sino para escuchar. Isabel abrió la puerta. Su mirada aún mostraba cansancio, pero esta vez sin temor, porque por primera vez alguien con uniforme estaba del lado de la verdad. «Ella no engañó a nadie», dijo Finn con firmeza. «El que engañó está muerto, y los que siguen vivos protegen ese secreto». Amos no respondió. Esa noche, sentado en la mesa de la cocina, la luz tenue iluminaba sus arrugas marcadas. Mildred, tras dejar su taza de té, lo miró fijamente. «Juraste servir a la justicia, y la justicia no se alía con los rumores». A la mañana siguiente, el sheriff Amos ajustó su sombrero, se colocó la placa en el pecho y llamó a la puerta de la granja Torres. No venía a interrogar, venía a escuchar. Isabel abrió la puerta. Sus ojos aún mostraban cansancio, pero esta vez no había miedo. Por primera vez, alguien con uniforme estaba del lado de la verdad, y Isabel, después de todo, ya no quería ser solo una protegida. Días después regresó a la comisaría. Esta vez sus pasos eran firmes, su mirada decidida. No solo traía los documentos de Finn, sino también un expediente repleto de pruebas que ella misma había reunido: fotos del lugar del accidente de Charles, mensajes amenazantes de Teresa, testimonios de una antigua empleada doméstica a quien contactó a través de una red de mujeres víctimas de abuso en una organización benéfica. También incluía grabaciones de voz extraídas de mensajes que había guardado como su única vía de escape del silencio impuesto. Levantó la cabeza y miró a Amos a los ojos. «No puedo permitir que mi hijo crezca pensando que su madre se rindió. No dejaré que otros reescriban mi historia con mentiras. Desde este momento lucharé por mi verdad». Amos la observó durante un largo rato. Luego asintió, no por compasión sino por respeto. Esta vez Isabel no venía a pedir permiso. Venía a reclamar la verdad con sus propias manos. Esa noche Gabriel se sentó solo en la sala. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por la tenue luz de una lámpara de aceite. En sus manos sostenía una vieja fotografía: Sofía y la pequeña Annie, sonriendo en un día soleado. Detrás del cristal, un mundo que no se había atrevido a mirar durante 6 años. Gabriel contempló la imagen y murmuró: «Puedo ayudarla a ella y a su hijo. He aceptado ser el padre de Lucas». «Eso te entristecería a ti y a nuestra hija», suspiró sin apartar la vista del retrato. «Pero tampoco puedo ignorar a alguien que cae como yo caí». Cerró los ojos, y desde lo más profundo de su ser sintió una calidez que se filtraba en su corazón, como si Sofía estuviera allí sonriendo, como si escuchara la voz de su hija: «Papá, ya no estás solo, ¿verdad?». La mirada de Gabriel se suavizó. Sabía que había recibido su aprobación, no de este mundo, sino de quienes más había amado. A la mañana siguiente, mientras Isabel tendía la ropa en el patio, Gabriel se acercó sin titubear. «Te ayudaré a limpiar tu nombre. Los que te hicieron daño pagarán por ello». Isabel se detuvo, se volvió hacia él. En los ojos de Gabriel no solo vio bondad, sino una promesa, una confianza que no necesitaba palabras. Cuando el dolor ya no puede silenciar la verdad, comienza la resistencia, no con golpes, sino con cada prueba, con cada acto de valentía silenciosa y con la fe de que ya no estás sola. Una tarde el sol suave se posaba sobre el alero de la granja. El viento acariciaba los campos de heno seco, llevando consigo el aroma de la madera envejecida y la paja dorada remanente de la mañana. Isabel recogía la ropa del tendedero con las manos aún húmedas de jabón cuando escuchó a lo lejos el sonido del vehículo del cartero en la curva del camino de tierra. Salió con paso ligero como de costumbre. El buzón de madera, desgastado por el tiempo, chirrió al abrirse. Dentro había algunos folletos arrugados, una factura del agua, y entre ellos un sobre grueso con un sello rojo oscuro del Tribunal del Condado de Shady Valley. Isabel lo sacó y fijó la mirada en el sello seco. El viento cesó de repente. Todo a su alrededor pareció detenerse. Sus manos temblaban al rasgar el borde del sobre. Dentro, las palabras impresas en negrita parecían cortar su pecho,
Solicitud de custodia de Lucas Morales. Actualmente viviendo en condiciones inestables bajo amenaza emocional y bajo la influencia de un hombre sin vínculo legal claro. Demandante: Vivian Torres, madre biológica de Charles Torres. Motivo: Isabel no cumple con los requisitos para cuidar de su hijo. Isabel se quedó inmóvil bajo el sol, la luz bañando su rostro pálido. Apretó la carta con fuerza y regresó en silencio a la casa. En la sala Lucas dormía en el sofá, sus mejillas sonrosadas por la siesta. Un pie pequeño asomaba por debajo de la manta. En la mesa cercana un vaso de leche ya frío y un libro de colorear con dibujos a medio terminar. Isabel no dijo nada. Se sentó junto a su hijo, lo abrazó con fuerza, como temiendo que desapareciera si no lo sostenía lo suficiente. Besó su frente con las manos temblorosas y los hombros encogidos. He estado huyendo toda mi vida. Pero esta vez su voz se quebró como una herida abierta. No retrocederé. Colocó una mano sobre su pecho sintiendo un latido que ya no era de miedo. Ya no era la mujer abandonada al borde del camino. Esta vez no retrocedería. Esta vez lucharía. Desde la entrada Gabriel observaba en silencio. Recién llegado del establo con el abrigo cubierto de polvo y los guantes de cuero en la mano. No dijo nada. Solo miró a madre e hijo con una expresión que mezclaba recuerdos antiguos y sentimientos nuevos. Luego entró lentamente, su mirada pasando por la carta abierta sobre la mesa. En esa habitación silenciosa, nadie pronunció palabra. Pero en la mirada de Gabriel, en la respiración contenida de Isabel y en el abrazo de Lucas, algo comenzó a cambiar. Nadie más caería, y nadie más estaría solo. Días después, en la audiencia en el tribunal del condado de Shady Valley, Isabel apareció con el cabello recogido, el rostro sereno y la mirada. Isabel no por confianza, sino porque por primera vez tenía la verdad de su lado. Al otro lado de la sala, Teresa vestía un traje gris, labios pintados de nude, sentada erguida como si fuera su propio escenario. Detrás de ella Ignacio Beltrán, traje caro, bastón de plata, mirada altiva y burlona. El abogado del demandante comenzó con las acusaciones habituales. Isabel no tenía casa propia ni empleo fijo, antecedentes de inestabilidad, viviendo con un hombre sin relación legal, imprudente e irresponsable con un menor. Isabel no derramó una lágrima. Se levantó y presentó cada prueba que había preparado durante noches de insomnio, evaluación psicológica que confirmaba su estabilidad, historial médico de Lucas, atención completa y adecuada, diario personal cada día, cada comida, cada noche de fiebre de su hijo, cartas de maestros anteriores que confirmaban su presencia constante en reuniones escolares. No habló mucho. Solo miró al juez y con voz firme dijo: si ser madre es negarse a huir, lo he hecho. Si ser madre es estar con mi hijo cuando nadie más queda, también lo he hecho. Y si ser madre es nunca soltar su mano aunque me digan que no soy suficiente, entonces nunca la he soltado. Entonces llegó el turno de Finn Morgan. El joven periodista se situó en medio de la sala con su cuaderno de investigación en mano. Solicitó permiso para ampliar su exposición, no solo en términos financieros, sino también en aspectos penales y éticos. Finn proyectó en la pantalla pruebas que hicieron que el ambiente en la sala se volviera tenso. Informe del accidente de Charles Torres: el vehículo superaba las 110 millas por hora. No se encontraron señales de frenado. Registro de llamadas telefónicas. Charles había llamado a su amante, no a Isabel, y discutían cuando perdió el control. Motivo de la difamación: Charles llamó a Isabel antes del accidente solo para grabar la conversación, creando pruebas falsas para culparla en caso de su muerte. Testimonio de la antigua empleada doméstica Teresa: había ordenado excluir a Isabel del testamento, cambiar la cerradura de la caja fuerte y quemar todas las cartas manuscritas de Charles. Contrato de tierras falso. Ignacio Beltrán y Charles crearon una empresa ficticia, falsificaron firmas para apropiarse de 40 acres de tierra de Gabriel con el consentimiento de Teresa. Grabación de Teresa instruyendo a la empleada: si Isabel pierde la custodia de su hijo, recuperaré todo lo que pertenece a esta familia. La sala quedó en silencio. Teresa palideció. Ignacio sudaba profusamente. Gabriel miró a Isabel con una expresión de respeto nunca antes vista. Cuando llegó el turno de Gabriel para testificar, la sala contuvo la respiración. No necesitó presentarse.
El nombre de Gabriel Torres era bien conocido en el pueblo heredero de un importante conglomerado agrícola del oeste. Se había retirado del mundo empresarial tras una tragedia personal. Gabriel avanzó con paso firme sin ostentación. Vestía una camisa gris ceniza y un abrigo oscuro y gastado, reflejando la dignidad de alguien que ha construido todo con sus propias manos y corazón. No leyó ningún documento. Miró directamente al juez. Soy Gabriel Torres, propietario legal de una finca de 2.400 acres en las colinas de Red Mesa, sin deudas hipotecarias y con un valor neto superior a 30 millones de dólares. Un murmullo recorrió la sala. Todos comprendían la magnitud de esa cifra. Continuó sin elevar la voz. Pero no estoy aquí por dinero. Estoy aquí por un niño llamado Lucas, que una vez me llamó tío y un día me llamó papá. No pretendo reemplazar a nadie. No obligo a nadie. Solo hago lo que un padre debe hacer: proteger a un niño de quienes no lo merecen. Se volvió hacia Teresa. La familia demandante acusa a Isabel Morales de no ser apta para ser madre. ¿En qué se basan? Cuando ellos mismos son culpables de fraude financiero, manipulación de contratos de tierras, fabricación de historias para manipular herencias y despojar a una madre soltera de sus derechos. Yo mismo fui víctima de Ignacio Beltrán, quien utilizó una empresa ficticia y documentos falsos para apropiarse de más de 40 acres de mi propiedad legal. Se dirigió nuevamente al juez. Isabel no tiene dinero, pero tiene coraje. Tiene una bondad que no había visto en este mundo durante 6 años. Lucas me llamó papá. No necesito que la ley lo confirme, pero hoy exijo que la justicia se escriba correctamente. Desde el banco de los testigos, Finn Morgan entregó al abogado un dossier de una investigación federal que demostraba que Ignacio Beltrán había utilizado el fideicomiso de Charles Torres para lavar dinero a través de propiedades a nombre de terceros, incluyendo las tierras usurpadas a Gabriel. El representante del gobierno confirmó: Ignacio está siendo procesado a nivel federal por los siguientes delitos: fraude financiero, fraude federal, 18 US Code, Parabela, estos 343, falsificación de documentos notariales, ocultación de activos en disputas civiles, conspiración para manipular herencias. Finalmente Mildred, esposa del sheriff, se levantó, sin papeles, solo con las palabras de alguien que ha presenciado muchas vidas y muertes. Isabel ha sobrevivido no por suerte, sino por su bondad. Nunca he visto a alguien proteger a su hijo con todo su ser como ella lo ha hecho. Si Isabel no merece ser madre, entonces nadie lo merece. El juez, tras escuchar todos los testimonios, no necesitó deliberar mucho. El golpe del mazo resonó cortando la cortina de mentiras. El tribunal de Isabel Morales continuará siendo la única tutora legal de Lucas Morales. El señor Gabriel Torres, con plena capacidad financiera, ética y responsabilidad, es reconocido como padrastro legal. Se rechazan todas las demandas de la parte demandante. La Fiscalía Estatal, en colaboración con las autoridades federales, continuará investigando los actos fraudulentos del señor Ignacio Beltrán y sus cómplices. Teresa y la madre de Charles Torres quedaron petrificadas sin una gota de color en el rostro. Ignacio fue esposado inmediatamente por agentes federales sin posibilidad de escapar del tribunal, que pensó podría manipular. Todo lo que Teresa y Ignacio habían construido ahora se volvía en su contra como evidencia. La sala permaneció en silencio durante unos segundos, como si el mundo contuviera la respiración. Entonces, Isabel se desplomó. Nadie reaccionó más rápido que Gabriel. Corrió hacia ella sosteniéndola antes de que sus rodillas tocaran el frío suelo de madera. Su brazo fuerte rodeó su espalda y su mano grande sostuvo suavemente su nuca, como temiendo que se desvaneciera. Ella no se desmayó. Solo exhaló como si liberara una pesada carga que había llevado durante años. Isabel levantó la vista hacia Gabriel con los ojos enrojecidos pero sin lágrimas. Esa mirada, por primera vez, no mostraba miedo ni defensa. Solo era una mujer que regresaba del borde del abismo. Lo logré, susurró con una risa suave, casi sollozante. No me rendí. Por primera vez en mi vida, me defendí. Por Lucas. Gabriel no dijo nada. Solo asintió levemente, apretando suavemente su hombro. Ese hombre que nunca le prometió nada, siempre estuvo allí, en el momento justo,
lo suficientemente cerca, lo suficientemente confiable. Isabel apoyó su mano en el pecho de él con voz temblorosa. Gracias. Si no fuera por ti, mi hijo y yo no estaríamos aquí. No solo salvaste nuestras vidas, salvaste la parte de mí que creía muerta. Apoyó su frente en su hombro, permitiéndose ser vulnerable por primera vez, no por miedo, sino porque sabía que estaba a salvo. La sala permaneció en silencio, no por asombro, sino porque todos comprendían que eso ya no era un juicio. Era el momento en que una madre soltera recuperaba su vida, su honor y la oportunidad de amar nuevamente. Lucas, desde la última fila, corrió hacia ellos. Gabriel liberó un brazo para abrazar al niño. Los tres se abrazaron rodeados de miradas silenciosas, no de lástima, sino de respeto. Nadie en esa sala dudaba: ella es una madre, él es un padre, y esto es una verdadera familia. El juicio concluyó, pero una familia apenas comenzaba. En un mundo que alguna vez fue frío, aún existen corazones cálidos, y gracias a ellos, las personas pueden reencontrarse consigo mismas, no como personajes de una tragedia, sino como testigos vivientes de lo más hermoso, el renacimiento. Aquella tarde, tras concluir todo en el tribunal, una lluvia ligera cayó inesperadamente, impregnando el aire con el aroma de la tierra mojada y la hierba silvestre, como si limpiara un capítulo antiguo de la vida. De regreso a casa, Isabel permanecía en silencio, pero no era la preocupación habitual. Ser madre la había hecho cautelosa, inclinada a agachar la cabeza y evitar confrontaciones. Ahora, sentada junto a Gabriel con la espalda erguida, la mirada fija en la ventana y la mano sosteniendo con firmeza la pequeña de Lucas, que dormía plácidamente en su regazo, su silencio era una forma de paz recién descubierta. Al llegar al rancho, la cena se preparó no por obligación, sino como un acto de compartir. Gabriel limpiaba la cocina, Lucas lavaba las verduras y Isabel cocinaba sin ocultar sus emociones al mirar a Gabriel, una mirada directa, sin temor ni rigidez, la de una mujer que ha aprendido a vivir con sinceridad. Después de la cena, Gabriel salió de la cocina con 2 copas de vino tinto, un suéter de cashmere ligero descansando sobre sus hombros. Le ofreció una copa a Isabel con una mirada serena, como un lago en calma. No es para embriagarnos, solo para recordar que aún estamos vivos. Isabel aceptó la copa, pero no bebió. Simplemente lo miró, una mirada profunda, directa y sin barreras. Solía pensar que el amor era un lujo, como esas casas hermosas o vestidos que nunca me atreví a tocar. Respiró hondo. Su voz se volvió más grave. Pero resulta que el verdadero amor no viene de quien tiene algo que ofrecer, sino de quien se sienta a tu lado cuando no tienes nada. Gabriel colocó su copa sobre la mesa junto a la ventana y asintió suavemente. Lo tengo todo: tierras, acciones, autos, en el garaje dinero de sobra. Pero durante 6 años he vivido en una casa de 4000 pies cuadrados sin que nadie me pregunte si ya comí hoy. Se volvió hacia Isabel sin dramatismo ni tragedia. No necesito que alguien me cuide, pero necesito a alguien con quien ser auténtico. Y desde que entraste, esta casa ha respirado por primera vez. Isabel apretó ligeramente su copa. Sus ojos comenzaron a brillar, no por el vino, sino porque nunca antes había escuchado a un hombre hablar de su presencia de esa manera. No como alguien que necesita ayuda, sino como alguien que merece estar allí, siendo ella misma. Tengo miedo de amar, porque amar es donde uno puede salir más herido. Pero ahora entiendo que amar de verdad no es encontrar a alguien perfecto, es encontrar a alguien que se quede cuando estás roto. Gabriel se acercó sin prisa, sin ruido. Extendió su mano, un gesto tranquilo y firme, no como una propuesta, sino como un compromiso silencioso. Isabel miró esa mano. Por primera vez no retrocedió. Su mano tocó la de él y una sensación de seguridad la envolvió, no por dinero ni estatus, sino porque por primera vez sintió que no necesitaba esforzarse para ser amada. Se sentaron juntos en el sillón de cuero oscuro cerca de la chimenea. Sin besos, sin música. Solo una noche de primavera suave, el crepitar de la leña, y 2 personas que, habiéndolo perdido todo ahora, se tenían el uno al otro. Isabel apoyó su cabeza en el hombro de Gabriel, su voz susurrante, viviendo auténticamente por primera vez. Tú no me salvaste. Me recordaste que merezco seguir viviendo. Gabriel apretó suavemente su hombro. Su mirada se suavizó. ¿Y tú?
Me hiciste creer que esta casa no necesita más cuadros caros. Necesita risas y alguien que encienda la luz antes de la cena. Así, en ese momento, no solo compartieron palabras, sino también un entendimiento profundo de lo que significa amar y ser amado sin condiciones ni pretensiones. Isabel miró aquella mano extendida. Por primera vez no retrocedió. Su mano tocó la de él, y una sensación de seguridad la envolvió no por dinero ni por estatus, sino porque por primera vez sintió que no necesitaba esforzarse para ser amada. Se sentaron en el sillón de cuero oscuro junto a la chimenea juntos. No hubo besos, no hubo música. Solo una noche de primavera suave, el crepitar de la leña, y dos personas que lo habían perdido todo ahora se tenían el uno al otro. Isabel apoyó su cabeza en el hombro de Gabriel y su voz susurró por primera vez, atreviéndose a vivir con autenticidad: «Tú no me salvaste. Me hiciste recordar que merezco seguir viviendo». Gabriel apretó suavemente su hombro. Su mirada se suavizó. «Y tú me hiciste creer que esta casa ya no necesita más cuadros caros. Necesita risas y alguien que encienda la luz antes de la cena». Semanas después, cuando las tormentas se habían calmado, Gabriel condujo en silencio a Isabel y Lucas fuera de la granja por el camino serpenteante que subía a la colina detrás de los viejos pinos. En el punto más alto, un pequeño cementerio tranquilo y sencillo, donde dos lápidas blancas yacían una al lado de la otra, Sofía Torres y la pequeña Annie. Gabriel había recortado las malas hierbas. Un ramo de flores silvestres recién colocadas aún estaba cubierto de rocío. Gabriel se arrodilló ante la lápida, se quitó el sombrero. No lloró, solo miró fijamente el nombre grabado como si hablara con el alma y no con palabras. Luego colocó su mano sobre la piedra, su voz quebrada pero firme. «He encontrado a alguien digno, Sofía. Alguien valiente que no se rinde, que no finge. Alguien a quien puedo poner tu mano en la de ella y no tendrás que preocuparte desde donde estés». Isabel permaneció en silencio, pero por primera vez no sintió que estaba ante un pasado grandioso al que debía inclinarse, sino que era bienvenida. No como una víctima rescatada, sino como una compañera invitada a entrar en la vida de otro por su propia fortaleza. Gabriel se volvió, se acercó a ella y no se arrodilló. Solo abrió la palma de su mano, dentro un anillo de platino simple, elegante, completamente nuevo. El anillo antiguo lo dejé en la mano de Sofía, porque era una promesa para los días pasados. Este es para los días por venir. Si estás lista». Isabel asintió sin hablar, pero sus ojos dijeron más que 1000 palabras: «Estoy lista. No porque me amen, sino porque también quiero amar de nuevo». Luego Isabel dio unos pasos hacia adelante. Se paró frente a la lápida, su mano apretando la de Lucas. El viento soplaba suavemente entre los pinos detrás, el aroma de la lavanda se mezclaba con el tenue sol de la tarde. Isabel inclinó la cabeza. Su voz no temblaba, sino que era firme como la roca. «Sé que no puedo reemplazar, pero si están mirando desde algún lugar, espero que estén en paz. No robaré los recuerdos de Gabriel y Annie. Solo estaré a su lado cuando necesite un hombro donde apoyarse. Y junto a él, protegeré a Lucas con todo lo que me queda de vida». Lucas apretó la mano de su madre. Miró la pequeña foto grabada en la lápida, una niña sonriendo radiante junto a sus padres, y susurró: «Cuidaré bien de papá. Ya no estará solo, señora». Su boda se celebró en el pequeño jardín detrás de la granja, donde la primavera había cubierto de verde las tierras que una vez fueron áridas. Ruby May recogió flores. Mildred horneó pasteles. Finn Morgan sostuvo la cámara. Lucas, con un pequeño traje hecho a medida, corría recordando a los invitados que mantuvieran sus asientos, revisando el pastel de bodas, organizando cuidadosamente los libros de cuentos que él mismo había hecho para regalar a cada invitado. «Hoy mi mamá se casa con papá Gabriel», gritó Lucas en medio del jardín. «Oficialmente tengo una familia como las que cuentan en los cuentos, pero esta es una historia real». Isabel miró a su hijo, las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro. No por emoción, sino porque algo dentro de ella parecía haber sido remendado. Por primera vez en su vida, se vio a sí misma, como una mujer feliz. La ceremonia fue oficiada por el reverendo Elijah Burns, el anciano pastor del pueblo, cabello plateado, mirada amable. Colocó sus manos sobre sus cabezas, su voz cálida y firme. «Nadie vive eternamente en el pasado.
pero quienes saben avanzar con gratitud siempre tienen un lugar de paz al que regresar. Hoy no se casan para comenzar, sino para continuar, con lo que sus corazones ya entendían desde hace tiempo. Una tarde, mientras Isabel deshiervaba en el jardín, Teresa Torres llegó. Vestido arrugado, ojos hundidos, pasos temblorosos. Sin guardaespaldas, sin gafas de sol. Solo una mujer agotada enfrentando el pasado que ella misma había oscurecido. «Me equivoqué», murmuró. «Sentí envidia de ti, de cómo Charles te miraba, y dejé que los celos me volvieran cruel. Lo siento, por haberte alejado a ti y a tu hijo de la vida que debería haber sido vuestra». La señora Vivian Torres también envía sus disculpas. Ella desea pedir perdón y siente que no tiene el derecho de enfrentarse a ti y a tu hijo. Espera recibir tu perdón. Isabel permaneció en silencio. Lucas estaba a su lado sujetando con fuerza el dobladillo de su vestido. Después de un largo momento, Isabel asintió, no para perdonar el pasado, sino para soltar la última carga en su corazón. Semanas después, Ignacio Beltrán fue condenado a 5 años de prisión por fraude financiero, manipulación de contratos y difamación de ciudadanos inocentes. Al ser esposado y sacado del tribunal, todo el pueblo estaba afuera. Nadie dijo nada. Nadie se rió. Solo hubo indiferencia, como si el mal ya no tuviera dónde aferrarse. Una mañana, Elsie Tate, la dueña de la tienda de modas de antaño, tocó la puerta llevando un rollo de tela bordada a mano y lo colocó sobre la mesa de Isabel, sin una palabra de disculpa. Pero su mirada, por primera vez, se suavizó. En esos ojos había una disculpa silenciosa, sincera, de alguien que sabía arrepentirse. Isabel sonrió suavemente. «Estoy agradecida, no porque todos hayan cambiado, sino porque ya no me definen las cosas del pasado». 2 años después. La granja Torres, ahora cariñosamente llamada Granja del Sol, resplandecía bajo el sol de junio. La casa de ladrillo rojo ya no estaba vacía. Cada mañana desde la cocina se escuchaban risas, el chisporroteo del aceite en la sartén y los pasos diminutos de Lucas corriendo por los pasillos. En una sala de clases adaptada del antiguo almacén de herramientas, Isabel, con un vestido largo y sencillo y el cabello recogido, escribía las primeras letras en la pizarra. Frente a ella, casi 20 niños, en su mayoría hijos de familias trabajadoras de la zona, o pequeños, que antes no habían tenido acceso a una educación adecuada, la observaban con atención. Isabel se volvió y sonrió con ternura. «Hoy aprenderemos letras, pero más importante aún, aprenderemos a levantarnos incluso cuando caigamos». Cada tarde Isabel escribía en el diario de la clase, no para cumplir con un informe, sino para recordar que alguna vez fue ella quien necesitó apoyo y ahora era quien extendía la mano. Lucas, de 10 años, se sentaba en la sala de estar concentrado en su viejo portátil que Finn Morgan le había regalado. Su último cuento se titulaba El hombre que sembraba pasto, pero cosechó una familia. Lo imprimió, lo encuadernó y se lo entregó a su madre. «Quiero que papá Gabriel lo lea primero. Él es el protagonista». Gabriel, ahora oficialmente padre de Lucas y esposo de Isabel, entró desde el patio trasero llevando en brazos a una bebé dormida llamada Grace. Gabriel eligió ese nombre no por casualidad. Era una promesa a Sofía, su difunta esposa, de que viviría plenamente, no solo sobreviviría. Grace, que significa gracia, era un regalo del pasado para el futuro, un punto final suave a un capítulo lleno de dolor. Grace tenía los ojos grises de Sofía, los labios delicados y el ceño decidido de Isabel. Isabel solía bromear: «Ella es el puente entre las 2 mujeres que has amado y siempre amarás». Ruby Mae, la joven de 17 años que ayudó a Isabel a cuidar de Lucas en los primeros días en la granja, ahora había sido aceptada en la Universidad Estatal de Agricultura de Texas para estudiar herbolaria aplicada. El día que recibió la carta de aceptación, corrió a casa y lloró en brazos de Isabel. «Lo logré, porque tú creíste en mí». Mildred las abrazó a ambas con los ojos llenos de lágrimas, tal como Isabel lo logró cuando nadie creía en ella. Una mañana Isabel Gabriel se paró bajo el porche con Grace en brazos, observando a Isabel colgar el letrero de Escuela Comunitaria Torres en la puerta de madera. Se volvió hacia su hija y le dijo: «Sabes, tu madre es la mujer más fuerte que he conocido, no porque no tenga miedo, sino porque se atreve a enfrentarlo y a perdonar.
Grace murmuró en su sueño. Lucas salió corriendo con un montón de cuentos en la mano. Papá, mamá, creo que voy a enviar mis cuentos a un concurso. Finn dice que si escribo con el corazón es suficiente. Isabel se acercó y abrazó a su hijo. Gabriel los rodeó con sus brazos y así bajo el sol dorado del oeste, una familia que una vez estuvo rota, ahora se mantenía más fuerte que nunca. El tiempo pasó, pero no borró lo que era real. Cada persona en esa historia, aunque marcada por cicatrices, eligió vivir con ellas como parte valiosa de su vida. Y de esos antiguos dolores se escribió un nuevo mundo con bondad y verdad. La vida nunca nos promete justicia, pero siempre nos brinda la oportunidad de elegir cómo nos levantamos después de haber sido derribados. Isabel Morales solía ser la sombra de sí misma, una madre soltera herida, calumniada y expulsada del hogar que una vez llamó familia. Pero en lugar de rendirse se levantó, no por venganza sino por resiliencia, no para vencer a alguien sino para salvarse a sí misma y a su hijo. Gabriel Torres, un millonario que vivía con los fantasmas del pasado y creía que el amor solo ocurría una vez en la vida, abrió su corazón nuevamente. No porque necesitara a alguien que llenara su casa, sino porque necesitaba una razón para seguir viviendo sin sentirse culpable. Lucas, un niño que una vez quedó inconsciente al borde del camino bajo el sol abrasador, creció rodeado de amor-luz y la creencia de que la familia no es donde nacemos, sino donde elegimos caminar juntos. Aquellos que sembraron dolor recibieron su merecido. Los que se arrepintieron encontraron compasión. Y quienes fueron amables incluso cuando fueron malinterpretados y rechazados finalmente fueron recompensados con algo más valioso que la justicia, la redención. Este mundo no carece de oscuridad, pero si eres amable, sincero y valiente, aunque tarde, la luz llegará. Y cuando lo haga no solo iluminará tu vida, sino que también guiará a quienes están perdidos. Creías que la historia había terminado. En realidad, las historias de bondad nunca concluyen. Continúan viviendo en la forma en que un niño crece y escribe cartas a su madre, en cómo una familia que parecía haber caído sigue sentada junta al amanecer. 10 años después, carta de Lucas a su madre, 12 de mayo, mi 28 cumpleaños. En el refugio del sol, la habitación con ventana al este donde mamá solía poner una maceta de lavanda cada mañana. Querida mamá, hoy me siento aquí observando los rayos de sol filtrarse a través de las cortinas ligeras, con el aroma de los gofres de canela ascendiendo desde la cocina igual que en mi infancia. Mi esposa prepara café, la pequeña Puena Isabel aprende a deletrear y tú sigues siendo tú la primera mujer que me enseñó que la familia no es donde nacemos, sino donde somos amados de la manera correcta. No escribo esta carta por una ocasión especial. La escribo porque después de tantos años aún tengo mucho que decir. Cosas que de niño no comprendía y que de adulto a veces no tuve el valor de expresar. Recuerdo, cuando tenía 8 años la gente decía que eras una carga, una destructora, una mujer peligrosa a evitar. Te miraban como si fueras una mancha y yo la consecuencia de un error. No sabían que ellos con sus prejuicios casi nos arrebatan la vida. Tú no respondiste con gritos ni protestas. Solo me abrazabas, cuidabas de mí durante las fiebres, limpiabas cada rincón de aquella casa ajena con tus manos agrietadas y decías, estoy bien. Mientras tú respires, estoy bien. En aquel entonces no entendía por qué no te defendías. Ahora lo comprendo, no necesitabas alzar la voz porque elegiste la bondad. Y las personas bondadosas no necesitan gritar para ser escuchadas. Al crecer en la escuela seguía siendo el hijo de la mujer que perdió la custodia, la que dormía en la calle como una mendiga. Pero nunca sentí vergüenza, porque en casa me enseñabas a leer con libros usados, remendabas mi ropa con agujas rotas, cocinabas sopa con las batatas que cultivabas, y siempre sonreías. Solías decir, podemos carecer de muchas cosas, pero nunca de dignidad. A los 18 ingresé a la universidad para estudiar literatura. Vendiste tu antigua máquina de coser, el único regalo de bodas que conservabas, para comprarme un portátil de segunda mano. Dijiste, no escribas mi vida como una tragedia, escríbela como un testimonio. No querías compasión, querías ser vista como alguien que se levantó y eligió amar cuando tenía motivos para odiar al mundo. Seguí tu consejo, y hoy en la celebración del 10º aniversario de la Escuela del Refugio del Sol,
Leí en voz alta mi primer ensayo sobre ti. Mi madre fue una mujer expulsada del mundo de los justos, pero ella creó uno nuevo. Un lugar donde los niños marginados aprendieron a leer, a escribir y a creer que no eran errores de nadie. Mamá Grace, mi hermana, ya tiene 10 años. Es aún más traviesa y lista que yo a su edad. Pero cada vez que le pregunto, ¿a quién amas más?, ella te abraza y responde, a mamá, porque es una superheroína. Salvó al mundo y a nuestra familia. Solo sonrío, porque aunque sus palabras son simples, son ciertas. Tú salvaste al mundo, al menos al nuestro, el mío, el de Gabriel, el de los niños abandonados que ahora aprenden bajo el techo de tu escuela. Mamá, yo fui aquel niño abandonado en medio del camino, pero hoy soy un hombre que se mantiene en pie bajo el sol con la cabeza en alto. Todo eso es gracias a ti. Solía temer perderte, temía que alguien te arrebatara de mi lado, como una vez intentaron hacerlo. Pero ahora ya no tengo miedo, porque me enseñaste algo que nadie puede quitarme: la dignidad, la bondad y el coraje para no convertirme en víctima incluso cuando he sido herido. Querida mamá, si hay una última cosa que quiero decir en esta carta es gracias, no solo por ser mi madre, sino por ser la persona bondadosa que aún cree que la verdad siempre tiene voz. Si alguien me preguntara en quién quiero convertirme al crecer, no dudaría en responder: quiero ser una madre como tú, aunque sea hombre. Tu hijo, aquel que fue salvado por ti con tu propia vida y que ahora solo desea vivir de manera digna de ese amor. Lucas Morales Torres, ¿quién? Yo soy Barsaritu, que lleva tu apellido, y se enorgullece de ello. Lucas dobló la carta y la colocó en un pequeño marco de madera junto a su escritorio, donde una foto de su madre sonriendo bajo el sol lo acompaña. Afuera, Isabel está sentada en un viejo banco de madera, tejiendo una bufanda para el próximo invierno. Gabriel sostiene una taza de té caliente sentado a su lado. La pequeña casa, que una vez fue un refugio temporal, ahora es un verdadero hogar. Nadie menciona el juicio, nadie habla del pasado. Pero en el corazón de cada uno hay algo que nunca se olvida. La bondad los salvó, la determinación los guió, y la verdad, aunque enterrada, finalmente fue revelada. Y si tú, que has leído hasta aquí, aún estás escuchando, aún te sientes conmovido, aún guardas silencio por algo que te ha tocado, entonces quizás eres la persona que esta historia necesitaba. Si alguna vez has llorado sin que nadie lo note, si alguna vez has caído sin que nadie te levante, si alguna vez has guardado silencio porque ya no hay en quién confiar, entonces por favor no te vayas en silencio. Comparte esta historia no porque sea hermosa, sino porque es real. No para contar sobre Isabel, sino para recordarte que todos hemos sido una Isabel, alguna vez frágiles, agotados, pero aún avanzando. Si tienes una historia que nunca has contado, compártela. Aunque sea solo unas líneas, una herida, un miedo, estaré aquí para escucharte. No para juzgarte, sino para caminar contigo. Porque tal vez tú, con todo lo que has guardado, seas la luz que alguien necesita en su oscuridad. Y si hoy no tienes fuerzas para decir «estoy bien», entonces permíteme a mí o a cualquiera que haya sido tocado por esta historia decirlo por ti: no estás solo, no estás equivocado, y aún estás a tiempo de comenzar de nuevo.